Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Pues de esta chaqueta me han quedado dos ovillos, y en lugar del próximo trabajo hacerlo así como vienen los colores, pues he pensado separarlos por colores. Entonces hacer ovillitos pequeños, por ejemplo aquí el azul, pues liarlo y hacer un ovillo así pequeñito de azul, otro de amarillo, y entonces separarlo. Y voy a hacer círculos para hacer un bolso, o no sé lo grande que me va a salir. Para hacer el bolso redondo ya tendría con este tamaño, pero me quedan todavía un montón de amarillos y los azules que no los he empleado, así que voy a seguir haciendo el círculo más grande para emplearlo para otro proyecto. Bueno, pues ya he terminado el cojín. Aquí le he puesto verde y azul, que me recuerda a la madera, que produce fuego, estos colores, y el fuego cuando se apaga pues se convierte en tierra. Entonces esto es lo que me recuerda a mí los colores del cojín. Y la parte de atrás le he puesto rojo con una cremallera en medio. Ahora os enseño cómo lo he cosido. Lo primero que hay que hacer es cortar el patrón con papel, que puede servir el mismo círculo que habéis hecho, pues lo ponéis encima del papel y lo recortáis, pero siempre se estira. Entonces lo que he hecho ha sido usar una tapa lo más grande posible y luego le he añadido los centímetros que le faltaban para que el círculo sea perfecto. Le he cortado la parte de atrás 5 centímetros más, porque le voy a poner una cremallera y luego ya la ajustaré a las medidas, pero después de ponerle la cremallera, porque lo voy a partir, lo voy a dividir así, lo voy a doblar en dos y lo voy a partir por medio, porque le voy a poner una cremallera aquí en el medio. La cremallera la he comprado justo del tamaño del círculo. Ahora voy a enseñar cómo se pone la cremallera. Este mismo círculo sirve para cortar la parte de dentro, para hacer un cojín relleno, porque esto va a ser como lo que cubre el cojín. He utilizado para el cojín interior algo que estira, una tela esta que estira, y entonces lo he cortado a la misma medida del círculo. No le he añadido más, como estira mucho, y luego le voy a coser justo casi por el lado, y le voy a dejar un trozo para poderle dar la vuelta y rellenar. Lo he partido por medio y ahora a 2 centímetros del borde le voy a hacer un hilván, porque claro, tiene que estar luego abierto, tiene que estar momentáneamente cosido, pero a 2 centímetros le voy a coser un hilván. Pero aquí la parte de los lados se lo voy a coser a máquina. ¿Qué parte es? Pues justo donde empieza la cremallera, la voy a poner ahí, justo donde empiezan los dientes. Esta parte de aquí la voy a coser hasta donde llegue donde empiece la cremallera, justo hasta ahí, y en el otro lado, a la misma distancia del borde, que tape un poquito el final de la cremallera, un poquito ahí. Eso se lo voy a coser ese borde a la máquina, también a 2 centímetros. Le voy a coser ahora el hilván, no muy ancho, porque tiene que ir cerrado. Vamos a ver, lo voy a hacer bien, que vaya un poco derecho, no un poco, bastante derecho. Porque luego lo tengo que abrir con la plancha, entonces no puede ir muy abierto.
también para que luego sea fácil de deshacer también. Así. Probando ahí derecha. Así. Hasta la costura que voy a hacer a máquina, que la tengo señalada ahí con un alfiler. Entonces, hasta ahí he hecho el hilván y esto de aquí, de ahí a ahí a la máquina, y de ahí hasta el final también a la máquina. Ya lo he cosido, lo he abierto y ahora este margen de costura lo voy a doblar así un poquito el borde, y este borde lo voy a poner justo al lado de la cremallera, así a lo largo, pero con cuidado de que este comienzo de la cremallera coincida con el final de la costura. Ahí está el final de la costura, pues que coincida, lo miro un poco por debajo y lo pongo así en el borde. Lo voy a poner. Luego tengo que coserlo bien a mano. Yo antes lo hacía esto a mano, pero vamos, ya me he acostumbrado a hacer la máquina usando el prensatela de cremalleras, y hay que coserlo justo en el borde ese que he doblado. Y vamos a hacer una cremallera escondida de esta manera. Me estoy enseñando a hacer la cremallera solapada, que se llama. Bueno, no continúo, lo tenéis que hacer así, y coserlo justo por ahí, por el borde, justo por el borde. Cuidado aquí al principio, pero al final da igual donde llegue, al final da igual. Lo que es importante es medir dónde empieza la cremallera y dónde termina la costura, que tienen que coincidir para que luego se pueda abrir bien. Le he cosido el cojín interior dejando muy poquito margen, y ahora le voy a dar la vuelta. El agujero es un poco pequeño, se lo tenía que haber dejado más grande. Bueno, y ahora una vez que le tengo dado la vuelta, pues lo voy rellenando pues con relleno de cojines, y hasta que quede bien gordito, así con paciencia. Tenía que haberlo hecho más grande, y luego ya una vez que lo tengo todo relleno y gordito como quiero, pues le coso aquí así por el derecho, doblándole ahí un poquito, le coso ahí el borde del agujero. Le voy quitando el alfiler. He abierto un poco la cremallera, ahora la voy a cerrar. Y voy a continuar. No sé si se verá bien. Es que me estorba la cámara, la verdad. Ahí.
para que lo veáis. Cómo se va cosiendo. Antes lo hilvanaba y todo eso, y ahora lo hago ya sin hilvanar ni nada. Y claro, no sale todo lo perfecto que debería. Antes mi madre y las modistas hilvanaban todas las cosas, pero ya vamos a la rapidez. Y no salen las cosas muy perfectas. A ver que lo doble esto un poquito más. Así. Ahí. Pues ya está este lado cosido. Una vez que lo hemos cosido por ahí, ahora le damos así la vuelta hacia abajo, le damos la vuelta por el otro lado y lo voy a coser por el derecho, pero no en el borde de la costura, sino dejándome ahí siempre el mismo margen, aproximadamente, no sé a cuántos centímetros estará, a 1,5 centímetros, 1 centímetro aproximadamente. Ahí vienen, se nota los dientes de la cremallera, pues un poquito hacia la izquierda. Así, poniendo la cremallera derecha. No está bien, os voy a decir por qué. Aquí está el principio de la cremallera, hacerlo un poco más abierto. Os voy a decir por qué no está bien. Forma arruga porque no lo he hecho en dirección contraria. Lo tenía que haber hecho así, en la misma dirección que cosí el principio, y entonces no me hubieran salido ahí con arrugas. Una vez que le hayáis cosido la cremallera, pues le quitáis los hilvanes así por completo y queda la cremallera solapada. Ahora ya que tenéis la cremallera puesta, con el círculo de papel lo cortáis ya bien. Veis que claro, al haberle puesto la cremallera ya no coincide, pues para que tengan todo el mismo margen. Una vez que lo hayáis cortado bien, pues ponéis el revés de las dos cosas fuera y lo coséis por el borde, dejando un espacio para dar la vuelta, que va a ser la cremallera abierta. Dejáis la cremallera un poco abierta para poderle dar la vuelta. Aquí no hace falta dejar ningún espacio al tener la cremallera. Le dais la vuelta y ya le metéis el cojín rellenado ya con lo que os enseñé antes. Bueno, pues